Hay heridas que no dejan cicatriz visible, pero acompañan toda la vida. Una de las más profundas es crecer sin escuchar dos palabras que todo corazón necesita. Te amo. Tal vez en tu casa hubo techo, comida y reglas, pero faltaron abrazos. Tal vez te educaron, te corrigieron y te exigieron, pero nunca escuchaste esas palabras que afirman el alma. Y cuando un niño crece sin oír te amo, algo dentro comienza a preguntarse en silencio. ¿Soy valioso? ¿Soy digno de amor? ¿Hay algo malo en mí? Muchos adultos hoy siguen cargando esa misma pregunta en el corazón. Intentan llenarla con éxito, con relaciones, con reconocimiento o con esfuerzo constante, pero la sensación de vacío permanece. Pero la Biblia revela algo poderoso. El amor humano puede fallar, pero el amor de Dios nunca llega tarde. En este video vamos a descubrir qué dice la palabra de Dios sobre crecer sin escuchar te amo, cómo esa herida puede afectar la identidad del alma y cómo el amor del Padre Celestial puede restaurar lo que nunca recibimos. Si este mensaje toca tu corazón, te invito a darle like al video, escribir un comentario y compartirlo con alguien que necesite escucharlo. Y mientras escuchas este mensaje, escribe en los comentarios esta frase: Dios me ama aunque nadie me lo dijo. Es una declaración simple, pero puede comenzar a sanar una historia entera. Ahora caminemos juntos por esta verdad. Parte 1. Cuando el corazón crece sin palabras de amor, el ser humano fue creado para vivir dentro del amor. No es una necesidad superficial, es parte del diseño espiritual de Dios. Desde el principio, la Biblia muestra que el amor es el ambiente natural de la vida humana. En el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, se declara una de las afirmaciones más profundas de toda la Escritura. Dios es amor. Esto significa que el amor no es simplemente un sentimiento humano, es un atributo divino, es parte de la naturaleza misma de Dios. Por eso, cuando una persona crece sin escuchar palabras de amor, no solo experimenta una carencia emocional, también experimenta una desconexión con algo que su alma fue diseñada para recibir. Imagina por un momento a un niño que nunca escucha afirmación, nunca oye «estoy orgulloso de ti», nunca recibe un abrazo que diga «eres importante», nunca escucha «te amo». Ese niño comienza a construir su identidad en silencio y muchas veces esa identidad se forma alrededor de preguntas dolorosas. Tal vez piensa, si nadie lo dice, debe ser porque no soy digno de amor. Y así, sin darse cuenta, el corazón comienza a levantar murallas invisibles. Algunas personas se vuelven perfeccionistas, intentando ganar el amor que nunca recibieron. Otras se vuelven emocionalmente distantes para evitar el dolor del rechazo. Otras pasan la vida buscando aprobación constante. Pero la raíz suele ser la misma. Un corazón que nunca escuchó esas palabras que confirman el valor de la vida. Sin embargo, la Biblia revela algo sorprendente. Aunque el amor humano puede fallar, el amor de Dios no depende de lo que recibimos en nuestra infancia. En el libro de Isaías, capítulo 49, versículo 15, Dios hace una comparación impactante. ¿Acaso se olvida la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti. Este versículo reconoce una realidad dolorosa. Incluso el amor humano más natural puede fallar. Pero inmediatamente Dios establece una verdad mayor. Su amor nunca abandona. Esto significa que incluso si alguien creció en un hogar donde nunca escuchó «te amo», su historia no está definida por esa ausencia. La voz de Dios puede decir hoy lo que nadie dijo ayer. En el bautismo de Jesús vemos un momento poderoso. El cielo se abre y el Padre declara: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo capítulo 3, versículo 17.
Observa algo importante. Jesús aún no había comenzado su ministerio público, no había hecho milagros, no había predicado sermones, no había sanado enfermos. Y aún así, el Padre lo llama amado. Eso revela un principio espiritual profundo. El amor verdadero no se gana, se recibe. Muchos adultos que crecieron sin escuchar palabras de amor viven tratando de demostrar que merecen ser amados. Pero el amor de Dios funciona de manera diferente. No es una recompensa por desempeño, es un regalo que nace del corazón del Padre. El problema es que muchas personas conocen esta verdad con la mente, pero no con el corazón. Pueden repetir versículos sobre el amor de Dios, pero dentro todavía existe una sensación de distancia. Es como si el alma dijera: sé que Dios ama al mundo, pero no sé si realmente me ama a mí. Y ahí comienza un viaje espiritual profundo, porque sanar esta herida no significa simplemente escuchar una enseñanza, significa permitir que la verdad de Dios reescriba la identidad interior. El amor que no escuchaste de niño puede comenzar a ser restaurado por la voz del Padre Celestial. Pero antes de comprender cómo ocurre esa restauración, necesitamos profundizar en una pregunta importante. ¿Qué dice realmente la Biblia sobre nuestra identidad cuando el amor humano falló? Parte 2. La identidad que no depende del amor humano. Cuando una persona crece sin escuchar palabras de amor, una de las primeras cosas que se debilita es la identidad. El corazón comienza a formarse alrededor de silencios, miradas frías o distancias emocionales que dejan preguntas sin respuesta. No siempre se trata de maldad o de rechazo intencional. Muchas veces los padres también crecieron sin aprender a expresar amor. Pero para el alma de un niño, la ausencia de esas palabras pesa profundamente. Con el paso de los años, esa falta de afirmación puede transformarse en una narrativa interior. Algunas personas empiezan a pensar que deben esforzarse más que los demás para ser valiosas. Otras se convencen de que deben volverse fuertes y no necesitar a nadie. Y hay quienes viven con una sensación constante de no ser suficientes. Sin embargo, la Escritura revela que la identidad verdadera del ser humano no se define por lo que recibió de otros, sino por lo que Dios declara sobre su vida. En el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 4, el apóstol Pablo escribe que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Esta afirmación cambia completamente la perspectiva de la identidad humana. Significa que tu valor no comenzó el día en que alguien te dijo que eras importante. Tu valor comenzó mucho antes de que nacieras, cuando Dios decidió crearte y amarte. Imagina esa verdad por un momento. Antes de que tus padres supieran tu nombre, antes de que el mundo tuviera expectativas sobre ti, antes incluso de que existiera la historia que hoy recuerdas, Dios ya había pensado en tu vida. Esto significa que tu identidad no nace de la aprobación humana, nace del propósito eterno de Dios. Pero aquí aparece una lucha interior muy común. Muchas personas pueden entender esta verdad intelectualmente, pero su experiencia emocional parece contradecirla. El corazón dice: si Dios realmente me ama, ¿por qué crecí sintiéndome invisible? La Biblia no ignora estas preguntas. De hecho, muchos personajes bíblicos vivieron situaciones similares. El salmista escribió en el Salmo 27, versículo 10, «Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, el Señor me recogerá». Estas palabras no son solo poesía espiritual, son una confesión de esperanza en medio de una realidad humana imperfecta. El amor humano puede ser limitado, pero el amor de Dios no depende de esas limitaciones. Dios no construye su relación contigo sobre la base de lo que otros hicieron o dejaron de hacer. Él te ve desde su propia perspectiva eterna.
Esto cambia completamente la forma en que el creyente entiende su vida. Muchos adultos viven intentando sanar su pasado, buscando aprobación constante. Trabajan sin descanso para ser reconocidos. Buscan relaciones que llenen el vacío. Intentan demostrar que son dignos de amor. Pero el Evangelio presenta una lógica diferente. No necesitas demostrar que eres digno de amor. Necesitas descubrir que ya eres amado por Dios. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, se declara una verdad central de la fe cristiana. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Observa el orden de esta verdad. Dios no esperó a que la humanidad fuera perfecta para amarla. Su amor se manifestó cuando aún existía debilidad, error y fragilidad. Esto significa que el amor de Dios no está condicionado por tu desempeño, tu historia familiar o tu pasado emocional. Tal vez nunca escuchaste "te amo" de las personas que esperabas oírlo, pero el Evangelio anuncia algo poderoso. El amor del Padre fue demostrado en la cruz mucho antes de que supieras que lo necesitabas. La cruz es la declaración más grande de amor que el universo ha visto. En ella, Cristo tomó el lugar de la humanidad, cargó el peso del pecado y abrió un camino de reconciliación con Dios. Y ese sacrificio no fue motivado por obligación, sino por amor. En el libro de Juan capítulo 3, versículo 16, se afirma que Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El amor de Dios no es silencioso. Fue proclamado en la historia a través de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Por eso, cuando una persona comienza a entender esta verdad, algo profundo empieza a cambiar dentro de su corazón. La identidad deja de depender de recuerdos dolorosos y comienza a descansar en una realidad eterna. La ausencia de palabras humanas ya no define el valor del alma, porque una voz más alta ha hablado desde el cielo. Y esa voz declara que cada vida tiene valor, propósito y dignidad delante de Dios. Parte 3. Cuando el amor de Dios comienza a sanar el corazón, comprender que Dios ama al ser humano es una verdad poderosa, pero permitir que ese amor transforme el corazón es un proceso espiritual que ocurre paso a paso. Muchas personas saben que Dios es amor, han escuchado esa frase desde niños, pero en su interior siguen sintiendo una distancia emocional, como si ese amor fuera real para otros, pero difícil de experimentar personalmente. Esto ocurre porque las heridas del alma no se sanan únicamente con información. Se sanan cuando la verdad de Dios comienza a entrar en los lugares más profundos de la vida. Crecer sin escuchar palabras de amor puede formar una especie de muro interior. Ese muro se construye con desconfianza, con temor al rechazo y con la sensación de que abrir el corazón podría traer nuevamente dolor. Algunas personas se acostumbran tanto a protegerse que incluso cuando reciben afecto les cuesta creerlo. Pero el camino espiritual que propone el Evangelio es diferente. No se trata de forzar emociones ni de ignorar las heridas del pasado. Se trata de permitir que la presencia de Dios entre en esas áreas que durante años estuvieron cerradas. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 15, el apóstol Pablo explica algo extraordinario sobre la relación del creyente con Dios. Dice que no hemos recibido un espíritu de esclavitud para volver al temor, sino el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. La palabra Abba es profundamente significativa. En el contexto cultural de la época, era una forma íntima y cercana de dirigirse al Padre. No era una palabra fría ni distante, era una expresión que reflejaba confianza, cercanía y relación. Esto revela que Dios no desea ser conocido solamente como un creador lejano o como una autoridad distante.
Él se presenta como un padre que invita a sus hijos a acercarse con confianza. Para alguien que creció sin escuchar palabras de amor, esta verdad puede ser transformadora. Significa que la relación con Dios no está basada en el miedo ni en la obligación religiosa. Está basada en una relación viva donde el creyente puede acercarse con libertad. Imagina por un momento lo que ocurre cuando un niño sabe que es amado. Ese niño se siente seguro, puede explorar el mundo con confianza porque sabe que hay un lugar donde siempre será recibido. Esa es la clase de seguridad que el amor de Dios quiere producir en el corazón humano. Cuando una persona comienza a acercarse a Dios en oración, algo muy profundo empieza a suceder. La oración no es solamente un conjunto de palabras repetidas. Es un espacio donde el alma puede abrirse con honestidad delante del Padre. En ese lugar, las emociones que durante años fueron reprimidas pueden salir a la luz. La tristeza, la confusión, las preguntas, incluso el dolor por lo que nunca se recibió. Dios no rechaza esas conversaciones. Al contrario, la Escritura muestra que Él está cercano a los corazones quebrantados. El Salmo 34, versículo 18, declara que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Este versículo revela algo muy importante. Dios no se acerca únicamente a las personas fuertes o aparentemente estables. Él se acerca especialmente a quienes llevan heridas profundas. Eso significa que el lugar donde el corazón se siente más débil puede convertirse en el lugar donde la gracia de Dios se manifieste con mayor fuerza. La sanidad espiritual no ocurre de un día para otro, es un proceso. A veces ocurre lentamente, como la luz del amanecer que poco a poco ilumina la oscuridad de la noche. Primero comienza con una comprensión nueva. Dios no me rechaza. Luego aparece una confianza creciente. Dios realmente se interesa por mi vida. Y con el tiempo, el corazón empieza a experimentar algo que antes parecía imposible: la seguridad de saberse amado. Cuando esa seguridad comienza a crecer, muchas cosas cambian. La persona ya no vive desesperadamente buscando aprobación. Tampoco necesita esconder sus debilidades para sentirse aceptada. El amor de Dios comienza a reemplazar las narrativas internas que durante años dominaron el pensamiento. La voz interior que decía "no eres suficiente" empieza a perder fuerza frente a la verdad que declara "eres amado por Dios". Este cambio no significa que el pasado desaparezca, significa que el pasado deja de gobernar la identidad. El creyente empieza a caminar con una nueva perspectiva. Las heridas que antes definían la historia ahora se convierten en lugares donde la gracia de Dios mostró su poder restaurador. Y cuando una persona experimenta este amor, algo más ocurre naturalmente. Ese amor comienza a desbordarse hacia otros. Parte 4. Historias bíblicas de personas que no recibieron amor. La Biblia no es un libro que idealiza la vida humana. Por el contrario, muestra con honestidad las luchas, las heridas y las injusticias que muchas personas experimentaron. Esto es importante porque nos recuerda que Dios no solo trabaja en vidas perfectas, sino también en historias marcadas por el rechazo, el abandono o la falta de amor. A lo largo de las Escrituras encontramos personas que crecieron o vivieron sin el afecto que necesitaban, pero cuya historia fue transformada cuando Dios intervino. Uno de los ejemplos más impactantes es la vida de Agar. Agar era una mujer extranjera, una sierva que vivía en la casa de Abraham y Sara. Su vida estuvo marcada por decisiones que ella misma no tomó. Fue entregada a Abraham para tener un hijo, y después fue rechazada cuando la situación se volvió complicada. La Biblia relata que Agar terminó en el desierto, sola, embarazada y sin rumbo. En ese momento de abandono absoluto, parecía que nadie se preocupaba por su destino. Sin embargo,
En el libro de Génesis, capítulo 16, ocurre algo extraordinario. Dios se aparece a Agar en medio del desierto y le habla directamente. Ese encuentro es tan profundo que Agar da a Dios un nombre muy particular, el Roi, que significa el Dios que me ve. Esta expresión revela algo poderoso. Durante toda su vida, Agar había sido tratada como alguien invisible, pero en ese momento descubre que Dios sí la veía. Para muchas personas que crecieron sin escuchar palabras de amor, esta historia resuena profundamente. Puede haber existido la sensación de ser ignorados, de no ser realmente vistos por quienes debían cuidar el corazón. Pero la experiencia de Agar revela que Dios no pasa por alto a quienes el mundo ignora. Él ve cada lágrima, cada momento de soledad, cada herida silenciosa. Otro ejemplo bíblico es la vida de José. José fue amado por su padre Jacob, pero ese amor provocó celos intensos entre sus hermanos. La Biblia cuenta que sus propios hermanos lo traicionaron, lo vendieron como esclavo y lo separaron de su familia. Imagina el impacto emocional de esa experiencia. José era joven cuando ocurrió. De un momento a otro pasó de ser parte de una familia a convertirse en esclavo en una tierra extranjera. Sin embargo, a lo largo de toda su historia aparece una frase que se repite varias veces en el relato bíblico. El Señor estaba con José. Aunque los hombres lo rechazaron, Dios no lo abandonó. Con el tiempo, José pasó por la injusticia, la cárcel y el olvido, pero finalmente Dios lo levantó para convertirse en un líder que salvó a muchas personas durante una gran hambruna. Años después, cuando José finalmente se reencontró con sus hermanos, pronunció una de las frases más profundas de toda la Biblia. En Génesis, capítulo 50, versículo 20, dijo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Esta declaración muestra una perspectiva espiritual extraordinaria. José no negó el dolor de lo que ocurrió. Reconoció que hubo maldad y traición, pero también entendió que Dios podía transformar incluso las heridas más profundas en parte de un propósito mayor. Este principio es fundamental para comprender cómo Dios obra en la vida humana. El amor que no recibiste en ciertos momentos de tu vida no tiene la última palabra sobre tu historia. Dios puede entrar en esa historia y redirigirla hacia algo nuevo. También encontramos un ejemplo conmovedor en la vida de David. Cuando el profeta Samuel fue enviado por Dios para ungir al futuro rey de Israel, visitó la casa de Isaí. Allí estaban todos los hijos de la familia, pero David ni siquiera fue considerado digno de ser llamado al encuentro. Mientras los demás hermanos estaban presentes, David estaba trabajando con las ovejas. Samuel tuvo que preguntar si había otro hijo. Solo entonces Isaí mencionó a David, casi como un detalle secundario. Sin embargo, cuando David llegó, Dios habló al profeta y dijo que ese era el elegido. La escena es profundamente simbólica. Aquel que parecía invisible para los hombres era completamente visible para Dios. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, el Señor declara una verdad que atraviesa toda la Escritura. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Este principio revela algo muy consolador. La valoración de Dios no depende de la atención que recibimos de los demás. Él ve más allá de las apariencias, más allá de las comparaciones y más allá de las heridas del pasado. Para quienes crecieron sin escuchar palabras de amor, estas historias muestran una realidad profunda. Dios tiene una manera especial de acercarse a los corazones que se sintieron invisibles. Parte 5. Cuando Dios escribe nuevas historias, hay algo profundamente transformador cuando una persona descubre que su historia no termina donde comenzó su dolor. Muchas personas creen que las experiencias de la infancia determinan completamente su destino emocional. Piensan que si crecieron sin amor, siempre cargarán ese vacío.
Pero la obra de Dios en la vida humana demuestra lo contrario. Dios tiene la capacidad de escribir nuevos capítulos, donde antes parecía haber solo silencio y abandono. A lo largo de los años, innumerables personas han experimentado cómo el amor de Dios llega precisamente a los lugares donde más se necesitaba. No siempre ocurre de forma dramática o inmediata. A menudo comienza con pequeños momentos de claridad espiritual que poco a poco transforman la forma en que el corazón se ve a sí mismo. Imagina a una mujer que pasó su infancia escuchando críticas constantes, pero nunca palabras de afecto. Creció creyendo que su valor dependía de cumplir expectativas. Trabajó duro, se esforzó en cada área de su vida, pero siempre sentía que algo faltaba. Un día comenzó a leer las Escrituras con una pregunta sencilla en el corazón: ¿cómo me ve Dios realmente? En ese proceso encontró un versículo que parecía hablar directamente a su historia. En el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 3, Dios declara: «Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia». Esa frase comenzó a resonar en su interior. Amor eterno. No un amor condicionado, no un amor que depende de errores o aciertos, sino un amor que existía antes de cualquier circunstancia. Con el tiempo, esa mujer empezó a comprender algo que nunca había considerado. Si Dios la había amado desde siempre, entonces su valor no dependía de las opiniones humanas. Ese descubrimiento cambió la manera en que veía su vida. Ya no necesitaba perseguir aprobación desesperadamente. Comenzó a caminar con una nueva libertad interior. Historias como esta se repiten en muchas formas diferentes. Un hombre que creció en un hogar donde la distancia emocional era la norma. Nunca hubo abrazos ni conversaciones profundas. Aprendió a ocultar sus emociones y a mostrarse fuerte frente al mundo. Durante años pensó que sentir necesidad de amor era una señal de debilidad, pero cuando comenzó a acercarse a Dios en oración, algo inesperado ocurrió. Por primera vez en su vida se permitió hablar con honestidad sobre su dolor. No hubo reproches desde el cielo, no hubo condena. En cambio, encontró una paz que no sabía explicar. Recordó las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos 28 y 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esas palabras se convirtieron en una invitación personal. El peso que había llevado durante años comenzó a aliviarse cuando comprendió que no tenía que enfrentar su historia solo. También existen historias de personas que después de experimentar el amor de Dios se convierten en instrumentos de ese mismo amor para otros. Alguien que creció sin escuchar "te amo" puede convertirse en una persona que llena su hogar con palabras de afirmación para sus propios hijos. La ausencia que una vez causó dolor se transforma en una motivación para construir algo diferente. Este tipo de transformación refleja el corazón mismo del Evangelio. Dios no solo restaura al individuo, también usa esa restauración para bendecir a otros. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4, el apóstol Pablo explica este principio de manera hermosa. Dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos consolar a otros con el mismo consuelo que hemos recibido. Esto significa que las heridas del pasado no tienen que convertirse en cadenas permanentes. En las manos de Dios, incluso esas experiencias pueden convertirse en herramientas para traer esperanza a otras personas. Cuando alguien descubre que es amado por Dios, algo profundo cambia en su interior. El corazón que antes vivía en escasez emocional comienza a experimentar una abundancia nueva. Ya no se trata de sobrevivir buscando amor en cada relación. Ahora se trata de vivir desde el amor que Dios ya ha derramado en el alma.
Este amor no elimina todas las dificultades de la vida, pero cambia la manera en que las enfrentamos. La persona que se sabe amada por Dios comienza a caminar con una seguridad diferente. No necesita demostrar constantemente su valor, porque ese valor ya fue declarado por el Creador. Así es como Dios escribe nuevas historias. Donde hubo silencio, Él habla. Donde hubo abandono, Él se acerca. Donde hubo preguntas sin respuesta, Él revela propósito. Y en ese proceso, la vida comienza a reflejar una verdad que transforma todo. El amor que nunca escuchaste puede comenzar a resonar en tu corazón a través de la voz del Padre Celestial. Parte 6. Aprender a vivir desde el amor de Dios. Descubrir que Dios ama al ser humano es una verdad transformadora, pero aprender a vivir diariamente desde ese amor es un proceso espiritual que requiere intención, práctica y renovación interior. Muchas personas han escuchado mensajes sobre el amor de Dios, pero continúan reaccionando a la vida desde las heridas del pasado. Esto ocurre porque el corazón necesita tiempo para desaprender las creencias que se formaron durante años. Cuando alguien crece sin escuchar palabras de amor, suele desarrollar ciertas formas de pensar que se vuelven automáticas. Puede creer que siempre debe demostrar su valor, que no merece descanso, o que expresar necesidades emocionales es peligroso. Pero la vida espiritual invita al creyente a renovar su mente. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, se nos dice que no debemos conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Esta renovación implica permitir que la verdad de Dios reemplace las narrativas internas que fueron formadas por experiencias dolorosas. El primer paso para vivir desde el amor de Dios es aprender a recibirlo conscientemente. Muchas personas saben cómo dar amor a otros, pero no saben cómo recibirlo. Se sienten incómodas cuando alguien expresa afecto o reconocimiento. Algo dentro de ellas les dice que no lo merecen. Por eso, la vida espiritual comienza con una decisión sencilla pero profunda: creer lo que Dios dice sobre nosotros. En el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, se encuentra una declaración poderosa. El apóstol escribe: «Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios». Ser llamado hijo de Dios no es una metáfora superficial. Es una realidad espiritual que cambia completamente la identidad del creyente. Cuando una persona entiende que es hija o hijo de Dios, comienza a vivir desde una relación diferente con el mundo. Ya no se define por la ausencia de amor que experimentó en el pasado, sino por la presencia del amor de Dios en su vida actual. Pero esta verdad necesita ser recordada constantemente. La oración diaria se convierte en uno de los espacios donde esta realidad se fortalece. La oración no es solo pedir cosas a Dios, también es permanecer en su presencia, permitiendo que su paz y su amor llenen los espacios que antes estaban marcados por la inseguridad. A veces, en medio de la oración, una persona puede recordar momentos de su infancia que nunca habían sido procesados emocionalmente. Esos recuerdos no aparecen para causar más dolor, sino para ser entregados a Dios. En esos momentos, el creyente puede decir con sinceridad: «Señor, esta parte de mi historia todavía me duele, pero confío en que tu amor es mayor que mi pasado». El Espíritu de Dios trabaja silenciosamente en ese proceso. Jesús prometió que el Espíritu Santo sería el Consolador. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, explicó que el Consolador enseñaría todas las cosas y recordaría las palabras de Dios al corazón. La palabra consolador describe a alguien que se acerca para fortalecer, animar y acompañar. No es una presencia distante, es una presencia cercana que camina con el creyente en cada etapa del proceso de sanidad. Además de la oración,
La comunión con otros creyentes también juega un papel importante en este camino. Muchas personas que crecieron sin escuchar palabras de amor encuentran en la comunidad cristiana un espacio donde comienzan a experimentar algo nuevo: aceptación, cuidado y apoyo espiritual. La iglesia, cuando refleja verdaderamente el corazón de Cristo, se convierte en una familia espiritual donde las personas pueden aprender a amar y a ser amadas. Esto no significa que la comunidad sea perfecta. La iglesia está formada por personas en proceso de crecimiento, pero cuando el amor de Cristo guía las relaciones, el ambiente cambia. Las palabras de ánimo reemplazan el silencio. La compasión reemplaza la indiferencia, la gracia reemplaza el juicio. En ese ambiente, el corazón herido comienza a respirar nuevamente. El creyente también aprende a hablar consigo mismo de una manera diferente. Las palabras interiores que antes eran duras y críticas comienzan a ser reemplazadas por la verdad de Dios. En lugar de pensar constantemente que no es suficiente, la persona comienza a recordar que fue creada con propósito. En lugar de sentirse permanentemente rechazada, empieza a recordar que ha sido aceptada por Dios. Este proceso puede tomar tiempo, pero cada pequeño paso cuenta. Cada oración sincera, cada momento de reflexión en la palabra de Dios, cada relación sana dentro de la comunidad de fe contribuye a construir una nueva forma de vivir. Poco a poco, el corazón aprende algo que tal vez nunca experimentó en la infancia. Aprende a descansar en el amor. Parte 7. Una familia espiritual donde el amor se aprende. El ser humano no fue diseñado para caminar solo. Desde el principio de la creación, Dios mostró que la vida florece en relación. El aislamiento puede proteger temporalmente el corazón herido, pero no puede sanar el alma de forma permanente. Por eso, uno de los regalos más grandes que Dios ofrece al creyente es la posibilidad de formar parte de una familia espiritual. Muchas personas que crecieron sin escuchar palabras de amor desarrollaron una tendencia natural a cerrarse emocionalmente. Aprendieron a depender únicamente de sí mismas. Tal vez pensaron que confiar en otros siempre terminaría en decepción. Con el tiempo, ese mecanismo de defensa puede convertirse en una forma de vida. Sin embargo, el plan de Dios para sus hijos incluye comunidad. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 24 y 25, se nos anima a considerar cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras y a no dejar de congregarnos. Estas palabras no son una simple recomendación religiosa. Reflejan una necesidad espiritual profunda. La fe crece con mayor fuerza cuando se comparte. Dentro de una comunidad de creyentes, las personas comienzan a experimentar algo que quizá no tuvieron durante su infancia. Un ambiente donde el amor, el respeto y la gracia pueden expresarse libremente. No se trata de reemplazar a la familia biológica, sino de ampliar el círculo de cuidado que Dios utiliza para restaurar corazones. Imagina a una persona que durante años sintió que no era importante para nadie. Luego llega a una comunidad donde alguien la saluda con alegría, donde alguien pregunta sinceramente cómo está su vida, donde alguien ora por sus necesidades. Esos gestos pueden parecer pequeños, pero para un corazón que creció en silencio emocional, pueden ser profundamente transformadores. La iglesia primitiva entendía muy bien este principio. En el libro de los Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47, se describe una comunidad donde los creyentes compartían la enseñanza, la oración, la comunión y el cuidado mutuo. No era una relación superficial, era una familia espiritual que se apoyaba en medio de las dificultades. Ese modelo sigue siendo relevante hoy. Cuando la iglesia vive de acuerdo con el corazón de Cristo, se convierte en un lugar donde las personas pueden aprender lo que significa amar y ser amadas.
Algunos creyentes descubren por primera vez el valor de una palabra de ánimo, de una oración sincera o de un gesto de compasión. En ese ambiente, el amor de Dios deja de ser una idea abstracta y comienza a reflejarse en relaciones reales. Además, la familia espiritual también cumple otra función importante: enseñar a las personas a expresar amor de maneras que quizá nunca aprendieron. Alguien que creció sin escuchar palabras de afecto puede sentirse incómodo diciendo «te aprecio» o «eres importante». Pero al observar cómo otros creyentes se animan y se edifican mutuamente, poco a poco comienza a aprender un nuevo lenguaje emocional. Ese aprendizaje no ocurre de forma instantánea. A veces requiere valentía, requiere abrir el corazón, confiar nuevamente y permitir que otros vean la verdadera historia que hay detrás de la apariencia exterior. Pero cuando ese proceso comienza, algo hermoso sucede. Las personas que una vez se sintieron invisibles descubren que ahora forman parte de algo mayor. No solo reciben amor, sino que también comienzan a compartirlo. Esto refleja el corazón mismo del Evangelio. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35, que en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. El amor entre los creyentes no es un detalle secundario de la vida cristiana, es una señal visible de la obra de Dios en el mundo. Cuando alguien que creció sin escuchar «te amo» comienza a experimentar amor dentro de la familia espiritual, esa experiencia tiene un impacto profundo. No solo sana heridas del pasado, sino que también abre la puerta para un nuevo propósito. Porque muchas veces, las personas que más necesitaban amor terminan convirtiéndose en las que mejor saben compartirlo. Quien conoce el dolor del abandono puede reconocer fácilmente el sufrimiento en otros. Quien experimentó la restauración de Dios puede ofrecer consuelo con una sensibilidad especial. Así, lo que comenzó como una historia de carencia se transforma en una historia de servicio y esperanza. El amor de Dios no solo sana el corazón individual, también construye una comunidad donde ese amor se multiplica. Y cuando ese amor comienza a extenderse, la vida adquiere una dimensión completamente nueva. Parte 8. Cuando el amor de Dios reescribe el futuro, cuando una persona comienza a comprender profundamente el amor de Dios, algo más que su pasado empieza a cambiar. También cambia su manera de mirar el futuro. Muchas personas que crecieron sin escuchar palabras de amor viven con una sensación silenciosa de incertidumbre. Aunque sigan adelante con sus responsabilidades, en el fondo pueden sentir que algo esencial quedó incompleto en su historia. Pero el Evangelio no solo habla de restauración interior, también habla de un nuevo comienzo. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, el apóstol Pablo declara una verdad que ha transformado la vida de millones de creyentes a lo largo de la historia. Dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Esta afirmación no significa que la memoria desaparece o que el pasado se borra mágicamente. Significa que el pasado ya no tiene autoridad para definir quién eres ni hacia dónde va tu vida. Cuando alguien recibe el amor de Dios, se abre una nueva historia. Las heridas del pasado dejan de ser una sentencia permanente y se convierten en parte del camino que Dios puede usar para formar carácter, compasión y propósito. Muchas personas descubren que las experiencias más dolorosas de su vida terminan convirtiéndose en las áreas donde pueden ayudar a otros con mayor profundidad. Alguien que creció sin escuchar palabras de amor puede convertirse en una persona que llena su hogar con afirmación, cuidado y ternura. Donde antes hubo silencio emocional, ahora hay palabras que edifican y fortalecen. De esta manera, el amor de Dios comienza a romper ciclos que parecían repetirse de generación en generación.
En el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, Dios promete algo extraordinario. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Este versículo describe la obra transformadora de Dios en la vida humana. No se trata simplemente de mejorar ciertos hábitos o de intentar ser una mejor persona. Se trata de una renovación interior que cambia la manera de sentir, de pensar y de vivir. Cuando el corazón es renovado por Dios, la persona ya no está gobernada por las heridas del pasado. Ahora comienza a vivir desde una identidad nueva. El creyente aprende a mirar su vida con una perspectiva diferente. Aquello que antes parecía una desventaja puede convertirse en una oportunidad para reflejar la gracia de Dios. El hombre o la mujer que una vez se sintió invisible puede convertirse en alguien que presta atención a los demás con una sensibilidad especial. Puede notar el dolor en los ojos de otros, puede escuchar con paciencia y puede ofrecer palabras que traen esperanza. Esto ocurre porque la sanidad que Dios produce en el corazón no se queda encerrada en la vida personal. Se convierte en un testimonio que toca a otras vidas. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 14, Jesús dijo a sus discípulos que ellos son la luz del mundo. Esta imagen revela algo profundo sobre la vida cristiana. La luz no existe para sí misma. Existe para iluminar el camino de otros. Cuando una persona que creció sin escuchar "te amo" comienza a vivir desde el amor de Dios, su vida misma se convierte en una señal de esperanza para quienes todavía luchan con la misma herida. Tal vez alguien escuche sus palabras y por primera vez entienda que no está solo. Tal vez alguien observe su forma de tratar a los demás y descubra que es posible vivir de una manera diferente. Así es como Dios transforma las historias humanas. No solo sana corazones, también levanta testimonios que muestran al mundo la profundidad de su amor. La vida del creyente se convierte en una historia viva de restauración. Una historia que demuestra que ninguna herida es demasiado profunda para la gracia de Dios. Y mientras esa historia continúa desarrollándose, el corazón empieza a comprender algo aún más grande. El amor de Dios no solo transforma esta vida, también apunta hacia una esperanza eterna. Parte 9. El amor eterno que nunca llega tarde. A lo largo de la vida, muchas personas cargan una pregunta silenciosa que pocas veces se atreven a expresar. ¿Qué habría sido diferente si alguien me hubiera amado de verdad desde el principio? Esa pregunta puede aparecer en momentos inesperados. A veces surge cuando vemos a otros recibir afecto con naturalidad. Otras veces aparece cuando recordamos momentos de la infancia que estuvieron marcados por distancia emocional. Pero la fe cristiana ofrece una respuesta profundamente consoladora. El amor de Dios no está limitado por el tiempo. Él puede entrar en cualquier historia humana, incluso en aquellas que parecían incompletas, y traer una restauración que alcanza tanto el pasado como el futuro. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 38 y 39, el apóstol Pablo declara una verdad que ha sostenido a generaciones de creyentes. Estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estas palabras no son solo una afirmación teológica, son una declaración de esperanza para todo corazón que alguna vez sintió que el amor llegó demasiado tarde. El amor de Dios nunca llega tarde. Tal vez nadie te dijo "te amo" cuando eras niño. Tal vez tu historia estuvo marcada por silencios, exigencias o frialdad emocional. Pero el amor del Padre no comenzó cuando alguien decidió expresarlo. Ese amor existía desde antes de tu nacimiento. En el libro de Salmos, capítulo 139, versículos 13 y 14,
El salmista reconoce esta verdad con una profunda reverencia. Declara que Dios formó sus entrañas y lo tejió en el vientre de su madre, y que su vida fue hecha de manera maravillosa. Esto significa que tu existencia nunca fue un accidente, nunca fuiste una vida invisible para el cielo. Desde el principio, Dios conocía tu historia, tus luchas, tus heridas y también el propósito que había preparado para tu vida. Cuando una persona comienza a abrazar esta verdad, algo profundo ocurre en su interior. El corazón deja de vivir anclado en la pregunta de lo que faltó en el pasado y comienza a descansar en la certeza de lo que Dios está haciendo ahora. La fe cristiana no promete que todas las heridas emocionales desaparecerán completamente en esta vida, pero sí promete que ninguna de esas heridas tiene el poder de separar al creyente del amor de Dios. Y hay una esperanza aún mayor. La Biblia enseña que la historia humana no termina en este mundo. Existe una promesa eterna para quienes ponen su fe en Cristo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4, se describe un momento futuro donde Dios enjugará toda lágrima de los ojos de su pueblo, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor. Esta promesa revela algo extraordinario. Llegará un día en el que toda herida será completamente restaurada. Todo lo que en esta vida quedó incompleto encontrará su plenitud en la presencia de Dios. Por eso, incluso cuando la vida terrenal estuvo marcada por carencias emocionales, el creyente puede caminar con una esperanza firme. La historia no termina en las heridas del pasado. La historia termina en la restauración eterna de Dios. Mientras ese día llega, cada persona tiene la oportunidad de responder al amor que Dios ya ha ofrecido. El Evangelio no es solo una enseñanza sobre el amor divino, es una invitación personal. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37, que al que a Él viene, no le echa fuera. Esa frase es una puerta abierta para todo corazón. No importa cuán silenciosa haya sido tu infancia, no importa cuántas veces sentiste que nadie veía tu dolor, siempre existe un camino hacia el corazón del Padre. Y cuando alguien decide acercarse a Dios con fe, descubre algo que cambia todo. El amor que nunca escuchaste de labios humanos puede comenzar a resonar en lo más profundo de tu alma a través de la voz de Dios. Una voz que no acusa, una voz que no rechaza, una voz que declara con verdad eterna que tu vida tiene valor. Si este mensaje habló a tu corazón, toma un momento para responder a esa verdad. Puedes comenzar con una oración sencilla, incluso con palabras propias, reconociendo que necesitas el amor de Dios y permitiendo que su gracia entre en tu historia. Y si deseas dar un paso de fe hoy, escribe en los comentarios esta declaración: Dios me ama aunque nadie me lo dijo. Porque cuando esa verdad comienza a arraigarse en el corazón, una vida entera puede ser transformada.